La librería era un espacio pequeño. Me puse a mirar los libros en los estantes, con magníficos libros de los grandes autores. Me acuerdo tanto y que no lo olvidaré nunca. Miré para la vitrina y veo en la vitrina el libro de Simone de Beauvoir, Memorias de una joven formal. Eso fue como ayer, pues verlo ahí, el libro en la vitrina, donde estábamos hablando. No sé qué me sucedió, como que algo me dijo que ahí había una calidad, como primera medida, porque no siempre en una librería hay calidad. Conocemos, usted y yo seguramente, muchas librerías donde hay muchos libros, pero no ve uno la hondura, la calidad, lo que eso significa, Dios mío, una librería. Así ya enumerando cosas que no llegaban a otras librerías, y con un sentido que no era, aunque una librería hay un aspecto fundamental, el comercial, pero la librería desde el primer instante de su formación ya estaba empezada. Cuando yo llegué, muy recién empezada, no tenía ningún aspecto de comercio, se compraba y se vendía, pero ahí había ya una cosa maravillosa que era hablar de libros con la gente que llegaba. Yo llegué ya a mi lugar, entonces tenía todo eso y empecé a darme cuenta de eso que usted está diciendo. Esto no es solamente un sitio donde se venden y se compran libros, no. Se dio como por milagro en la ciudad. Había otra librería muy interesante aquí, que era la librería Continental de Rafael Vega en Junín. Allá era donde yo compraba libros y donde Alberto también. Era una librería muy buena. Lo que pasa es que esta librería tenía el sello de Alberto, la personalidad de Alberto, los conocimientos que tenía de la literatura. Entonces empezó a ir gente, así de un momento, no de un momento a otro, porque ya iban personas allá como escritores de la época, Manuel Mejía Vallejo, por ejemplo, más tarde eran Daniel Ruiz y otros grupos, el Quien Restrepo, pero mucho más tarde. Entonces tenía todas las características de una librería, pero no parecía que fuera para comprar y vender, sino que detrás de eso, que tenía que ser, había un mundo que era el mundo intelectual, que no aparecía mucho en la época, en el medio en que vivíamos, ¿no es cierto? Ahí se dio una profundidad de lo intelectual, no haciendo alarde ni diciendo pues que esto es, como te dijera yo, cuando se habla de lo intelectual se corre el riesgo de hablar con prosopopeya, no, era la sencillez, pero había ahí el conocimiento. Ya se importaban muchos libros, allá en la librería se importaban libros ingleses, libros franceses, libros en francés, en inglés, sección pequeña pero muy interesante de alemán, de pocket books pues en alemán, y libros en francés, libros de política que no venían a la ciudad. Un hombre de libros a quien se le ocurre, pero qué bueno uno poder editar algunos libros importantes. Entonces vamos a editar libros, pero no era una editorial, no, eran pequeñas cantidades de libros. Él mismo se encargaba de llevarlos donde se hacen los libros. En la imprenta, sí. A la imprenta, todo escogido por él, pero no eran muchos libros, no, unos 10 libros, no que serían, porque le pareció a él que no era solamente el libro leído, pero el libro vivido, conservado, porque se editó, el libro fundado, el libro sacado de su oscuridad, y darle la oportunidad a algunos escritores que no tenían, pues, que no había manera de... Mira, él primero
su primer libro, creo no estar equivocada, sí, fue la edición pequeña que hizo del Coronel no tiene quien lo escriba, de García Márquez. Lo convinieron en una cosa que estuvieron de cine, en la costa se reunieron cineastas y todo, y Alberto le dijo, no, yo edito el Coronel. García Márquez no era García Márquez todavía. Entonces era un bello libro, un maravilloso libro, que Alberto dijo, esto hay que publicarlo. Y ahí salió su primer libro.